Amigos, buenas, sabe que soy la doctora Mirna Marín y siempre he estado con ustedes en pequeñas cápsulas de información que hemos colocado en nuestras redes sociales. Y hoy pacíficamente tengo un espacio que se va a llamar En Cualquier Rinconcito Hablamos. Y hoy en este rinconcito que nos encontramos en la librería que queda acá en Vía Israel, vamos a hablar de un tema muy interesante, pero primero debo de presentar a la persona que está conmigo, que para mí es una mujer admirable y desde que la conocí me pareció una psicóloga bien plantada en lo que quiere en la vida, y ella se llama Gabriela del Carmen González. Y Gabriela es, aparte que es psicóloga, tiene una maestría en psicología clínica. Bueno, Gabriela, bienvenido. Cuéntame, ¿cómo te parece este nuevo momento que vamos a vivir? Hola, muchas gracias por la invitación, por este nuevo espacio. En un rinconcito podemos hablar. La verdad es que esta experiencia es fenomenal porque muy pocas veces tenemos esta oportunidad de poder encontrar esta información enriquecedora y que sea muy productiva para ustedes, y la verdad es que estoy muy agradecida por este espacio. Bueno, ya ella habló, ahora vengo yo a comentarle. Lo que dicen de ti, hablan de ellos, no de ti. ¿Ustedes le han pasado ese caso? Que las personas a veces hablan de ustedes como que te conoce, pero resulta que ellas hablan es de ellos, porque su forma de actuar y su forma de decirlo es de ellos más bien. Y bueno, le doy la bienvenida a este espacio reflexivo, que hoy quiero hablemos de algo muy seguramente que han escuchado y han vivido, como les comenté ahorita, sobre esas palabras que hieren, que nos hacen dudar de quiénes somos. Pero hay una verdad poderosa. Lo que otros dicen de ti, hablan más de ellos que de ti. Pues para entender este tema, yo la invité a ella porque ella es psicóloga clínica y creo que nos puede hablar un poquito más sobre estos temas interesantes, de que cada quien pueda entender que en la vida siempre hay gente que tiene su momento de buena gente y su momento de mala gente, porque yo lo digo así. Entonces, la primera pregunta, Gabriela, es: ¿qué significa realmente la frase? Lo que otros dicen de ti, hablan más de ellos que de ti. Bueno, esta frase, para poder comprenderla, tenemos que entender que el ser humano es aprendido. Nosotros tenemos un patrón de comportamientos, y cuando nosotros hacemos opiniones o juicios, claramente este juicio lo vamos a hacer desde el espacio de lo que para nosotros nos parece correcto o lo que nos parece incorrecto. Claramente, cuando nosotros vemos personas que empiezan a hacer comentarios negativos sobre otras personas, o esta inconsistencia en criticar o en juzgar a otra persona, realmente estamos viendo el patrón que la misma persona tiene de ser una persona con muchos juicios, y tenemos que tener esa separación de realmente esta persona está hablando desde la verdad o está hablando desde sus propias inseguridades o sus propios juicios. Y es importante de esto es la autoconfianza en uno mismo. Reconocer el propio valor sin depender de la opinión externa. Otra de las partes importantes que debemos saber es gestionar la parte emocional. Si no gestionamos la parte emocional, vamos a entrar en un conflicto con nosotros mismos, y ahí empezamos a nosotros a sentirnos mal. Entonces, es dejar que las críticas negativas te afecten tu bienestar. Jamás aceptes que las críticas te afecten tu bienestar. Y último, que les recomendaría también, que es parte de esto, es la comunicación asertiva. Saber filtrar y responder de forma sana ante un comentario externo. Por supuesto, sabemos que si nosotros podemos hacer esa separación, como dice la doctora Mirna, hacer esa comunicación asertiva va a significar que nosotros vamos a expresar lo que pensamos, pero no de una forma violenta, ni tampoco de una forma pasiva, pero sí dándonos a respetar y brindando este espacio de autoconfianza y validación. Ok, entonces Gabriela, ya que vimos esto, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo diferenciar entre una opinión que puede ayudarnos a crecer a una que solo refleja las proyecciones de otra? ¿Qué hacemos en esos casos? Para nosotros poder discernir esta información que estoy recibiendo es una información que me va a ser positiva o me va, como se dice coloquialmente, me va a sumar o me va a restar, primero tenemos que tener bien claro cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras metas en la vida. Si, por ejemplo, la persona que nos está en estos momentos mencionando una crítica
lo podemos discernir. Esto es una crítica positiva porque va alineado a la meta que yo quiero alcanzar, entonces yo puedo recibir con agradecimiento este comentario. Sin embargo, si este comentario va en fin de atacar y claramente va en contra de mi objetivo en la vida, entonces ahí uno respetuosamente, asertivamente puede rechazar el comentario y uno seguir la vida. Y bueno, tomando su opinión y como experta en la materia, yo lo que voy a decir es las palabras ajenas son más reflejo de la percepción, la experiencia y las emociones de otra persona que de tu realidad. Cada quien habla por su propia experiencia, por sus malos momentos y trata de atacar o hacer daño al otro porque lo ve que está siendo más exitoso o está logrando lo que siempre se ha querido y que ya no ha podido. Bueno, Gabriela, también tenemos otra pregunta que me encantaría hacerte. ¿Cómo podemos entrenar para no reaccionar desde la herida, sino de la conciencia de que ese es un juicio, hablan de otro? Interesante pregunta y una pregunta también muy profunda. Responder o reaccionar desde la herida. Bueno, una cosa es reaccionar. Reaccionar significa responder en automático y de una forma defensiva para atacarnos de algo que nos duele. ¿Cómo identificar este patrón? Justamente cuando uno identifica que de manera reiterativa, o sea, de manera consecutiva, uno responde a la defensiva, se pone muy triste, muy efusivo, muy enojado, ahí son claros indicadores de que nuestras emociones primitivas están saliendo a defendernos de algo que quizás no está en el momento presente, pero igual estamos respondiendo desde la herida. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo hacer para no responder desde la herida? Bueno, mirar hacia atrás, en qué momentos de la vida uno suele responder muy a la defensiva y ahí está la respuesta. Entonces debemos mirarnos primero y decir, esto no lo voy a hacer yo con esa respuesta, voy a hacer la parte positiva mía y voy a reflexionar y voy a hablarle a la persona con el mejor cariño y expresarle con mejor sentimiento lo que ella cree de sí misma. ¿Eso es? Sí, y también agregaría que muchas veces, a veces nosotros podemos responder desde la herida y una vez que nosotros identificamos que estamos consecutivamente respondiendo de esta manera, también entender que a veces las personas nos hacen algunos comentarios y no necesariamente es para atacarnos, sino nosotros solitos estamos respondiendo desde nuestra herida. Entonces poder hacer esa separación. Yo estoy respondiendo de una manera, pero la persona que está delante no lo está haciendo desde el ataque, yo lo estoy sintiendo desde el ataque, que es muy diferente. Exactamente, entonces lo mejor de todo es que antes de responder lo que piense otro de mí es su visión, no la mía. Y entonces lo que yo debo hacer es guiar con mi propia luz, reflejar lo que yo soy y no entrar en conflicto con nadie. Y una de las preguntas también importantísimas para este tema, me gustaría, ¿cuáles son esas herramientas prácticas que nos recomienda para no engancharnos en esa emoción que es negativa para nosotros? Bien, cuando nos referimos a engancharnos emocionalmente, significa tomar una emoción como una realidad y significa también intentar responder con base a la emoción. Que nosotros tengamos una emoción o un impulso no significa que vamos a responder a la emoción o al impulso. Ahora, para no engancharnos mentalmente, primero tenemos que saber cuáles son los 3 pasos de la inteligencia emocional. El primer paso es reconocer cuál es la emoción. Si yo no comprendo cómo se llama la emoción que yo estoy teniendo en estos momentos, difícilmente yo no voy a poder reaccionar o hacer algo diferente. El segundo paso de la inteligencia emocional es comprender. Comprender significa entender esta emoción, qué me está diciendo y por qué la estoy teniendo en estos momentos. Y el paso número 3 de inteligencia emocional sería entonces regular. Si esta emoción es proporcional, es decir, por ejemplo, si yo estoy pasando un proceso de duelo y mi tristeza es proporcional a una situación que verdaderamente es necesario estar triste, entonces me permito sentir la emoción. Sin embargo, si esta emoción no es proporcional, está descontextualizada, entonces uno toca hacer un poco la autoanálisis de por qué estoy reaccionando de manera efusiva ante este tema. Una de las cosas que yo siempre he aprendido, que para uno entender mucho los conceptos y la forma como estamos hablando en la parte de llegar a la autoestima y la seguridad de la persona, la autoconfianza, es tener dinámicas de aprendizaje. Y una de las dinámicas de aprendizaje para este tipo de personas, yo trabajo mucho el espejo de las palabras. ¿Por qué esa dinámica del espejo de las palabras? Porque por las palabras que yo diga, ese es mi espejo. Y de ahí yo voy a ver si realmente yo estoy entre mi autoconfianza, tengo control emocional y por ende sé que debo de entender la vida, de que no me manejo a lo que los demás quieren, sino a lo que yo deseo. ¿O no es así? Uh-huh.
Entonces, como final, bueno, Gabriela, dime, ¿qué oportunidad de crecimiento personal que puede conseguir esta persona con esto? ¿Algún obstáculo o algo que no lo permitan a ellos crecer? Con la dinámica anterior del espejo de las palabras. ¿Sí? Ok, bueno, la dinámica del espejo de las palabras es bastante interesante porque hay personas que pueden escuchar cierto tipo de palabras e inclusive lo pueden sentir como algo ajeno o algo que no son valiosos. Y si la misma persona en sí no considera que es valiosa de merecer un respeto, una fidelidad, una comprensión, una escucha activa, pues difícilmente vamos a poder llegar a un nivel de seguridad, un nivel de autoconfianza. Así que si nosotros tenemos estas herramientas verdaderamente fortalecidas y reconocemos en la teoría y en la práctica que somos valiosos, todos podemos salir adelante. Así es, todos podemos salir adelante. Otra pregunta para terminar. ¿Cómo te has sentido en estos momentos que estamos aquí, nosotras dos hablando, así, hablamos en cualquier rinconcito, ¿verdad? Podemos hablar. Y en este rinconcito me pareció estupendo y yo pienso que, ¿qué te has sentido en estos momentos, estas preguntas? Mire, la verdad que nuevamente muchas gracias por este espacio. La verdad que yo me he sentido muy tranquila y amena. A mí me gusta mucho la docencia. Me gusta tratar de explicar a veces términos poco complicados lo más sencillo posible y que pueda llegar a apoyar o entender a alguna persona que esté escuchándonos y que sea de mucho provecho. Entonces, bueno, lo importante es, no eres lo que otro opina, eres lo que eliges creer de ti mismo cada día. Cada día ustedes deben de escoger qué quieren ser ustedes mismos y qué quieren, lo demás no importa. Lo importante es lo que usted piense, para dónde usted va y lo que usted decide tomar en conciencia. Y bueno, queda más de invitarlos para el próximo video que vamos a tener, nuestro encuentro aquí en nuestro programa, que a partir de hoy empieza a estar 2 veces a la semana y entrevistado a diferentes personas. Gabriela me acompañará por lo largo bastante tiempo porque hemos decidido trabajar esta área exclusivamente con ella. Entonces, nos vemos para el próximo. Gabriela, despídete de nuestros pacientes, porque son pacientes, nuestros televidentes, seguidores, amistades, todo. Sí. Muy agradecida en este primer capítulo, empezando con broche de oro, un excelente tema. Vienen unos temas belleza y la verdad es que muy agradecida y síganos en la próxima.